Bueno, vamos a pasar a la mesa de discusión. Si alguien tiene alguna pregunta. Si no, yo, bueno, mientras le preguntaré al doctor Karcenovich si él piensa que finalmente, para estar seguros de que es reversible o no la cirrosis, tendríamos que tener una biopsia o los estudios que tenemos que son indirectos podrían ser lo suficientemente sensibles para decir que de veras fue reversible o no. La contestación tiene dos vertientes, Margarita. Para estudios de desarrollo de medicamentos nuevos, etcétera, pues sí se puede requerir biopsia hepática para demostrar la reversibilidad por completo. Para estudios prácticos en la clínica, o sea, si yo le voy a dar seguimiento a mi enfermo con agentes antivirales directos, yo le sigo haciendo sus estudios, porque me interesa ver qué pasa. Yo incluso quisiera aprovechar que me haces la pregunta. Entonces, la contestación específica es: hay estudios de investigación básica que sí requieren biopsia hepática. Hay estudios en la clínica, el seguimiento cotidiano de nuestros enfermos no requiere biopsia hepática. Pero yo escuché con interés las presentaciones y yo creo que hay un aspecto que me gustaría oír algunas opiniones. Se habló, por ejemplo, Saraí, del desarrollo de carcinoma hepatocelular. Se habló en hígado graso del desarrollo de carcinoma hepatocelular. Yo creo que la pregunta básica ¿es la cirrosis hepática que el paciente tiene que evoluciona al desarrollo de cáncer, o es intrínseco algo que favorece el desarrollo de cáncer, de carcinoma hepatocelular? Por ejemplo, en hígado graso, lo que se ha visto ahora es que hay factores de transcripción alterados en hígado graso que por sí solo pueden favorecer el desarrollo de carcinoma hepatocelular. En hepatitis B es claro que hay mecanismos que pueden favorecer el desarrollo. Y en los otros la pregunta es: ¿qué tanto pesa la cirrosis hepática per se? Ya me gustaría oír. Bueno, en relación a carcinoma hepatocelular, creo que todos sabemos que la cirrosis es un factor de riesgo, pero indudablemente con estas nuevas evidencias se está identificando que la viremia, independientemente de la presencia de cicatrización, también es un factor que puede incrementar el riesgo de carcinoma. Entonces sí parecería que no solamente el grado de fibrosis es un factor de riesgo, lo que se está tratando es investigar si se puede estratificar esos factores de riesgo. Esto en cuanto a hepatitis C, que fue lo que toqué. En cuanto a hígado graso, que también me tocó revisar, efectivamente hay pacientes que no tienen cirrosis y que están desarrollando carcinoma hepatocelular y que debe haber otras vías involucradas que predisponen a este desarrollo y que pues nos debe importar, porque la población que tenemos, si vemos las estadísticas de la Encuesta Nacional de Salud, tenemos una alta frecuencia de sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión y dislipidemia. No sé si hay una respuesta en este momento para los factores predictivos de hepatocarcinogénesis. Creo que es lo que precisamente mostré desde el aspecto clínico para tratar de estratificar a los grupos de pacientes, que son muy amplios, pero molecularmente yo desconozco. Yo creo que lo importante ahí es que no todas las causas etiológicas tienen el mismo mecanismo de desarrollo de carcinoma hepatocelular. Ese creo que sería el mejor mensaje que podemos dejar de cada uno de ellos. Sí, y bueno, en el caso de la hepatitis B, doctor, ya mencionó la importancia del virus, de per se es hepatocarcinogénico, pero también existen los factores relacionados al huésped. Me refiero la presencia de comorbilidades, que ya como mencionaba Saraí, diabetes, el tiempo en que el sujeto esté infectado también es algo significativo, y la edad a la que se infecte.
de tal forma de que también en hepatitis B no solamente son los factores, el virus per se, sino también algunos factores individuales, obviamente factores moleculares, habrá todavía que definirlos. Por allá hay Moncho, ya te salieron raíces ahí. No, pero así me desperté. Tengo dos preguntas para el doctor Kersenovich. Después de del metaanálisis que muestra que las estatinas mejoran o disminuyen los riesgos de complicaciones en todas las variedades de cirrosis, propone él que sea parte del tratamiento de todos los enfermos con cirrosis. No importa que muchos cirróticos tengan muy bajas las grasas de la sangre, ¿tiene algún efecto la estatina sobre ese hecho o no tiene importancia que muchos cirróticos, cualquiera que sea la etiología, tengan muy baja el colesterol y los triglicéridos? No, yo creo, Moncho, que el uso de las estatinas en ese grupo de pacientes es independiente, no necesariamente depende de la cantidad de lípidos que tenga. Este es un efecto antifibrogénico propio de las estatinas. ¿Lo debemos usar ya como tratamiento primario en todos nuestros pacientes? Puede ser una posibilidad de emplearlo. Hay grupos que lo emplean en forma primaria. Pero tú, que eres el sabio que nos guía a todos, no. ¿nos aconsejas que lo hagamos? No, a ver, déjame, es que quiero contestarte en forma adecuada lo de las estatinas. Si un enfermo tiene cirrosis hepática y ya está muy avanzado, difícilmente cualquiera de esas intervenciones va a ser útiles. Entonces aquí estamos hablando del empleo de un enfermo que tiene cirrosis hepática, pero que no está descompensado, no está avanzado. Ese enfermo sí puedes darle una estatina. Yo lo que haría es revisar mis pruebas de función hepática y estar seguro de que no le está elevando transaminasas, porque también tenemos grupos de enfermos que les damos estatinas y elevan las transaminasas. El problema es complejo, pero el efecto que ellos describen es independientemente del perfil de lípidos. Por último, ¿damos por muerta la colchicina? Ya no se menciona, ahora que ya dijiste de manera definitiva que la fibrosis es reversible, y la famosa colchicina que tanto la queríamos. Pues yo no creo que hay que darla por muerta. Yo he querido, Moncho, poder hacer un estudio de mecanismos básicos. La razón que la gente no ha utilizado la colchicina para seguir es que es una droga huérfana, en el sentido de que no tiene el apoyo de la industria farmacéutica, porque a nadie le conviene que sea útil el medicamento. Sí creo que, y yo incluso he contactado a una serie de investigadores básicos para ver si podemos modificar la molécula de colchicina de alguna manera porque tenga efecto, porque la verdad es que ninguna de las drogas antifibróticas ha demostrado ser superior a lo que habíamos visto con colchicina. Y nada más para cerrar lo del doctor Moreira, recordar las estatinas son dos propiedades, antiangiogénicas y antifibróticas. Y las dos indicaciones, la primera fue como prevención de sangrado varicial, totalmente validada, y lo reciente del Grupo Barcelona con estudios de Juan González Abraldes es en mortalidad. Y no es cualquier estatina, es simvastatina, 20 miligramos al día. Doctor Bosques. Yo quiero regresar a lo que comentaba el doctor Kerse y preguntarle a Saraí, que tuvo la oportunidad de revisar esto. Tendemos a revisar las cosas a veces desde la anécdota de un paciente. En el pasado reciente tuve oportunidad de atender a un paciente infectado, cirrótico, con genotipo 2, y se curó. Y estando en completa remisión, en un lapso muy corto de tiempo desarrolla un hepatocarcinoma sumamente agresivo y se muere en mis narices en menos de 3 meses. O sea, el protocolo demandaba que yo lo siguiera viendo periódicamente. Y tú mostrabas en tus diapositivas que en la experiencia de Barcelona la conducta del hepatocarcinoma llegó a ser agresiva. ¿Pudieras platicarnos un poco más de eso? En el segundo reporte de 77 pacientes, ellos refieren que
efectivamente hay una recurrencia dentro del primer año, eso es importante, porque otra vez, respuesta completa al mes, empiezo a tratar con antivirales de acción directa. Este caso fue publicado en extenso en Journal de Pathology y luego en Seminars, y lo que ellos proponen es que en los pacientes que logran una respuesta virológica sostenida hay una baja en la vigilancia inmunológica y que eso predispone a tumores más agresivos, porque efectivamente a los pacientes que siguieron siendo vigilados en el lapso de 3 y 6 meses, de pronto vieron tumores agresivos. No dan una explicación o no proponen una hipótesis salvo esta baja en la vigilancia inmunológica generada por la eliminación del virus, es lo único que le puedo decir. Pero sí hubo casos que reportaron como agresivos y rápidamente mortales. Ahora, en este caso, el de Paco fue un hepatocarcinoma de novo, porque fue un paciente tratado que hizo este hepatocarcinoma rápidamente. Pero lo que se vio es esa recurrencia que ha sido más agresiva en pacientes que ya tienen el hepatocarcinoma, son tratados y después hacen la recurrencia más agresiva. Entonces, en este caso, un paciente con hepatocarcinoma tratado, digamos, con quimioembolización, que no es una terapia tal como curativa, tratamos o no tratamos, o tratamos antes del trasplante o post-trasplante. Nomás para precisarle un poco la historia al auditorio, no quiero armar la discusión a propósito de una anécdota. Lo que me sorprende después de estar años viendo pacientes es la conducta tan agresiva en ese paciente al cual a lo largo de años lo estás vigilando, no tiene lesión neoplásica, le curas la hepatitis C, su estado general mejora espectacularmente y aparece con una masa que infiltra la cava y se te muere en menos de 30 días. Y yo no entendí qué pasó. Margarita, ¿puedo hacer una pregunta? La pregunta yo se la quisiera hacer a Aldo. En el trabajo que nos presentaste de inhibidores de bomba de protones en los pacientes cirróticos, ¿cuántos de ellos lo que tuvieron fue desarrollo de Clostridium difficile o no se investigó? No lo investigaron porque lo tornaron solamente a la presencia de encefalopatía versus no, ante el uso crónico de inhibidores de bomba. No contemplaron infecciones agregadas dentro de este detonante y tampoco se especifica especies o cepas específicas como Clostridium. Doctor, adelante. Sí, gracias, doctora. Doctor Dante Medina, para referencia a DILI, en una ocasión tuve la oportunidad de platicar con la doctora Dehesa y le planteaba yo la necesidad que tenemos en México de tener una plataforma, se me antoja que Subirán podría apoyarnos con eso, donde se pongan los parámetros sencillos, químicos, bioquímicos, para poder reportar pacientes con DILI. ¿Qué pasa? Yo estoy en provincia y conozco la gran diferencia que hay entre el primer mundo, que es la Ciudad de México, y pasando de Cuautitlán Izcalli ya se fregaron, estamos en tercer mundo. En Cuernavaca, de hecho, Socavones aquí. Entonces, hay que considero que es necesario tener unas guías para poder aportar datos a nivel nacional de DILI. ¿Por qué? Actualmente vi en el reporte de la plática de DILI, en la cual, insisto, estoy muy compenetrado porque he tenido 7 casos de defunciones por enfermedad de DILI, 3 ya fueron publicados por la Latin DILI, y he observado que en provincia la gente, por cuestiones económicas, por cultura, lo que ustedes quieran, recurre mucho a medicamentos, suplementos alimenticios de muy baja calidad. Hoy en día he descubierto que en farmacias de cadena venden
vitaminas E, C y D. Cuando ustedes revisan el contenido, de hecho ni siquiera están aprobadas por COFEPRIS. Tienen un letrero grande que es con el que ellos se justifican y amparan. Este no es un medicamento, es un suplemento alimenticio, su uso es responsabilidad de quien se lo toma y quien se lo recomendó. Nosotros no. Entonces, yo quisiera preguntarle a la mesa, el doctor Aldo, el doctor de Guadalajara, si ustedes creen que sea factible establecer criterios con estudios de laboratorio que se puedan tomar en provincia, ¿sí? Que son funciones hepáticas, que son en general albúmina, porque no tenemos en provincia mucho de lo que se tiene aquí en Subirán o en Guadalajara, pero que nos pudieran ayudar a que hiciéramos una plataforma de información que nos pueda servir a los médicos generales que están aquí presentes, médicos internistas que están aquí presentes, para poder reportar mejor esta enfermedad. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, esa pregunta yo creo que la puede contestar muy bien la doctora Castro, que pronto va a ser la presidenta de la Asociación Mexicana de Hepatología, y esto es algo que se ha venido, como que va pasando de generación en generación y finalmente como que no aterrizamos. Y eso es bien importante, y yo pues le pasaría el comentario a Chela a ver qué piensa ella para el futuro. Qué bueno que es un tema que sí hemos ido tratando y que nos comprometemos a que esta plataforma se haga por parte de la Asociación Mexicana de Hepatología para ir registrando todos estos casos de DILI que tenemos en México. Digo, afortunadamente dentro de los hepatólogos hay varios expertos en DILI y sí es factible que la podamos hacer, entonces ya veremos para que sea definitivamente una plataforma nacional. Y bueno, el doctor Velarde está muy interesado en este tema, viendo ya esta posibilidad. No sé si quieras agregar algo, sí, Toño. yo creo que aquí sí es bien importante, primero, que hagamos la difusión y el conocimiento entre los médicos que vemos esto. Y finalmente tenemos que hacer la difusión a los demás médicos porque no consideran a veces la elevación enzimática del perfil hepático, lo ven como está ligeritamente aumentado. Hablamos con los infectólogos de repente, con los reumatólogos, y a veces no tienen ni perfil hepático basal antes de iniciar un tratamiento crónico. Entonces, tenemos que empezar en casa. Nosotros en el Hospital Civil de Guadalajara estamos ya trabajando con el grupo de reumatología y de infectología principalmente para estar detectando este grupo de casos. Yo creo que hay gente muy valiosa, la doctora Rubí Chirino, la doctora Dehesa, la doctora Graciela Castro, entre otros el doctor Aldo Torre, que también han estado trabajando en estos rubros y creo que han avanzado mucho en esto y pronto esperamos tener una plataforma nacional para eso. Saludos a la mesa, buenas tardes. Clenbuterol y DILI, ese es el resumen. Fíjese que en nuestro medio se le agrega clenbuterol a las reses, va al hígado y nuestros pacientes tienen una serie de síntomas extraordinariamente claros de rubicundez, temblor fino y taquicardias. Personalmente acabo de pasar eso hace una semana. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se ha estudiado? ¿Hay secuelas de clenbuterol y DILI? Lo que pasa es que aquí va a ser complejo, doctor. Le platico que no solamente tenemos problema con el clenbuterol. La carne de res tiene otros componentes, incluyendo antibióticos o algunos otros compuestos que en ocasiones no identificamos. Y la base para diagnosticar DILI, tenemos que identificar un posible agresor. Entonces aquí sería diferente y habrá que diferenciar toxicidad por un fármaco o por una droga a que haya toxicidad directa al hígado con repercusión e inflamación hepática. Entonces sí va a ser difícil, pero no conozco yo en lo particular casos reportados de clenbuterol como DILI. Si hay toxicidad y si hay acúmulo en el hígado de la res, y ya que lo consumimos tenemos efectos sistémicos, efectos de toxicidad, pero no conozco un caso reportado exactamente como DILI por clenbuterol. No sé si en la experiencia como el doctor Kersenovich o la doctora Dehesa pudieran comentar algo.
Pues ya no tenemos tiempo para más comentarios, pero si tienen alguna otra cosa que comentar directamente con los expertos, con mucho gusto. Damos las gracias a todos los participantes de la mesa por sus excelentes pláticas.